Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos el equipo número 9 y les vamos a hablar sobre las inmunodeficiencias primarias. Está conformado por Miguel Río Araiza Brenda, su servidor Sánchez Medeleri y Soriano González Iván. Entonces iniciamos definiendo qué es una inmunodeficiencia. Esta es la falta de elementos celulares, bioquímicos y moleculares del sistema inmune que tienen manifestaciones clínicas. Ahora bien, una inmunodeficiencia primaria o heredada también están presentes desde el nacimiento y la mayoría de estas son monogénicas, están afectados en un gen en específico normalmente. En teoría, cualquier elemento importante para la fisiología inmunitaria que tenga defectos pues, puede llevar a una inmunodeficiencia. ¿Podrías pasarle a la siguiente, por favor? Ok. Pueden clasificarse en grandes rasgos por las que son afectadas la respuesta inmunitaria innata y las que son afectadas en cuanto a la respuesta adaptativa. Y dentro de ellas ya se clasifica de acuerdo a la célula en específico. Por ejemplo, este, ¿le podría regresar? Por ejemplo, los que pertenecen a los procesos innatos están los defectos en la fagocitosis, que la podemos ahí ver de todas las inmunodeficiencias primarias, corresponden a un 18%. El de complemento, que afectan el sistema de complemento, representan el 2%. Y finalmente, otros defectos. En cuanto a los de la respuesta inmunitaria adaptativa, está aquí la humoral, que como vemos representa incluso el 50% a la mitad de todos los afectados. La celular, que está representada por los linfocitos T, representa el 10%. Y finalmente la combinada, que es que afecta a los linfocitos B y tanto a los linfocitos T, corresponden a un 20%. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Los defectos inmunitarios que interrumpen el desarrollo temprano de las células hematopoyéticas, pues van a tener un efecto muchísimo más grande. Al torrente bajo, se dice torrente bajo a todas estas diferenciaciones que tenemos aquí a partir de la célula madre, como podemos observar. Y obviamente, si se afectan desde el principio una célula, pues ya no van a estar estas diferenciaciones y por lo tanto, pues las manifestaciones clínicas van a ser de mayor severidad. Por ejemplo, aquí tenemos la enfermedad de disgenesia reticular. En este caso, nos afecta a nuestra célula principal, nuestra célula madre, y no se puede diferenciar en célula progenitera mieloide y el linfoide. Entonces, pues es de mayor grado. En cuanto a los defectos que impliquen alguna deficiencia en el torrente bajo, más diferenciados del sistema inmunitario, tienden a ser consecuencias más específicas y por lo general menos graves. Aquí tenemos en las flechas que, que por ejemplo, aquí tenemos el síndrome de hiperinmunoglobulina M ligado al cromosoma X. En este caso, pues ya está afectando a unas células más diferenciadas, a las células plasmáticas y a las células de memoria. En cuanto a los colores que tenemos aquí, por ejemplo, los recuadritos de color anaranjado implican las deficiencias humorales, de verde las deficiencias mediadas por células, de rosado las deficiencias de las células reguladoras y ya finalmente de color púrpura están las inmunodeficiencias combinadas. Puedes pasar a la siguiente.
Yo les voy a hablar del síndrome de George. Bueno, este va a pertenecer a una serie de síndromes continuos genéticos que afectan múltiples órganos durante la embriogénesis temprana. Esta va a ser una embriopatía compleja causada por la deleción intersticial homocigota del cromosoma 22. Una deleción es un tipo de mutación genética en la cual se pierde material genético, ya sea de un solo par de nucleótidos de ADN hasta un fragmento de cromosoma. Entonces, esta va a originar múltiples defectos del desarrollo, como los de tipo conotruncal, hipoparatiroidismo y el síndrome dismórfico. Y bueno, esta dismorfogénesis de la tercera y cuarta bolsas faringeas en la embriogénesis temprana conduce a hipoplasia o aplasia del timo y de las glándulas parotídeas. Y bueno, esta imagen que les puse es básicamente cómo se ve un niño con este síndrome. Bueno, o sea, no solo así, pero pues también pueden tener paladar hendido. ¿Le podrías pasar a la siguiente, por favor? Bueno, casi todos los niños con esta enfermedad van a tener de lesiones, bueno, ya les dije que son, del cromosoma 22q11 ter. Y hay otros tipos de anomalías, sí, otros tipos de George que pueden derivar del alcoholismo fetal de la madre y de la diabetes materna. Y estos van a tener ah, como síntoma la tetania o falla cardíaca. Los rasgos faciales pueden sugerir que se sospeche de esta enfermedad. El diagnóstico es a menudo derivado de la presencia de ataques hipocalcémicos en el periodo neonatal y las concentraciones de inmunoglobulinas de suero suelen ser normales. Y los síntomas principales del síndrome de George son anormalidades de los grandes vasos, atresia esofágica, úvula bífida, enfermedad cardíaca congénita, pliegue antimongoloide en los ojos, hipoplasia mandibular y ojeras bajas. Bueno, para tener un diagnóstico de este síndrome, principalmente va a ser, pues, exploración física y estudios de sangre completos. También me parece que el tamiz lo diagnostica. Y bueno, en tratamiento, pues más que nada se van a tratar como tal las enfermedades. No hay como un tratamiento solo para todo el síndrome porque pues son diferentes enfermedades. ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor? Bueno, y tenemos también ESID, que es inmunodeficiencia severa combinada. Y bueno, esto va a ser defectos en el desarrollo linfoide que van a afectar a las células T, principalmente las B y las NK. Y esta puede tener uno o varios fenotipos de células linfoides. Bueno, esta es de las más graves y generalmente causa la muerte. Los niños no sobreviven tanto después de que nacen. Y bueno, tiene diversas causas genéticas. Y bueno, estos niños se enferman antes de los 3 meses de edad con erupciones excesivas en el área del pañal por monilia. Van a tener diarrea y una tos persistente debido a neumonía intersticial. Y bueno, esta imagen que les puse aquí es porque los niños tienen que estar como aislados porque todo les afecta. Entonces su sistema inmunológico está muy afectado. Entonces pueden contraer alguna infección que inmediatamente los va a poner muy mal. Entonces por eso tienen que estar así como en la burbujita. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, esta inmunodeficiencia grave combinada va a ser ligada a X, se debe a la deficiencia, va a haber dos tipos. La primera es esta, ligada a X, se debe a la deficiencia de la cadena gamma común del receptor IL-2. El gen anormal se mapeó en la región XQ13 y después se identificó como el que codifica la cadena gamma, que es común a los receptores de superficie para 5 interleucinas, la 2, la 4, la 7, la 9 y la 15. Y el otro tipo de este síndrome va a ser que los pacientes van a tener una deficiencia de adenosino de aminasa y tienen las mismas formas de SID, pero además tienen una displasia condroósea. Y bueno, los niños con esta inmunodeficiencia tienen una linfopenia más aguda que en los otros tipos.
y este efecto se debe a mutaciones en el gen del cromosoma 20 Q13.2 y Q13.11 y produce una acumulación marcada de adenosina, 2-desoxiadenosina y 2-ometiladenosina. Y los principales síntomas de este van a ser la neumonía, repetidas infecciones de oídos, meningitis, infección de la sangre, infecciones crónicas de la piel, infecciones por levaduras en boca y en área del pañal, diarrea e infección del hígado y hepatitis. Y bueno, esta, igual como la otra, pues se va a hacer como con base en estudios de sangre y el tratamiento es igual, no hay como un tratamiento específico, simplemente se tratan las diferentes enfermedades que se dan en este síndrome. Por ejemplo, no se los mencioné, pero en el tratamiento, por ejemplo, para hipoparatiroidismo, le podemos suministrar suplementos de calcio y vitamina D. Para síndromes cardíacos, pues con cirugías se corrigen principalmente. Y hay, especialmente en el síndrome de DiGeorge, hay disfunción grave del timo. Y entonces esto se puede tratar con un trasplante de tejido del timo y así sucesivamente con los síntomas que se presenten. No se trata en general, se trata uno por uno. La siguiente, por favor. Bueno, ahora continuamos hablando sobre la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Esta se debe a la incapacidad de los linfocitos precursores para madurar y convertirse en los linfocitos B. Específicamente ocurre, aquí como podemos ver en la imagen inferior, esto ocurre desde la maduración del linfocito pro-B hasta el linfocito pre-B. Esta sucesión no se puede dar y por eso cursa con esta enfermedad. En este caso, se necesita la enzima de tirosincinasa de Bruton, producida por el gen BTK que se encuentra en el brazo corto del cromosoma X, donde se encuentra en este caso la patología y por eso nos está produciendo la enfermedad. ¿Podrías pasar a la siguiente? Esta se manifiesta en los primeros meses de vida, cuando disminuyen las concentraciones séricas de las inmunoglobulinas maternas. Encontré que en aproximado a los 6 meses es cuando ya comienzan las manifestaciones, cuando comienzan a darse cuenta los padres. Al haber una disminución significante o incluso ausente de los linfocitos B, en sangre periférica hay niveles muy bajos incluso también de todos los hisopos y por tanto infecciones recurrentes causadas principalmente por bacterias gram negativas. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Entonces aquí tenemos esta sucesión de la ausencia de los linfocitos B y nos va a causar enfermedades oportunistas. Voy a pasar a la siguiente. Colonizan entonces principalmente el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, el oído medio, también los senos paranasales, hay presencia de meningitis o infecciones de la piel. Entonces, al haber estas infecciones oportunistas, el cuadro clínico es muy variado al infectarse con facilidad de cualquier antígeno, es decir, de acuerdo a los procesos infecciosos son con los que está cursando. El diagnóstico se hace al interrogatorio, por ejemplo, debe de haber una historia familiar con esta enfermedad. Esta enfermedad es autosómica recesiva y le da ligada al cromosoma X y le da a los hombres. Había visto en algunos artículos que en alguna ocasión había dado una mujer, pero bueno, entonces también en el interrogatorio va a haber
infecciones de repetición de las vías respiratorias y digestivas principalmente. A la exploración física va a haber nódulos linfáticos y amígdalas que están disminuidas de tamaño porque pues no hay linfocitos B. A la exploración física, que diga, los exámenes de laboratorio se hace por medio del recuento de inmunoglobulinas en el suelo. Y también en la citometría de flujo va a haber un recuento de subpoblacionales de los linfocitos T, sobre todo B, y de los natural killer. Y de la forma en la que se confirma es la demostración de la mutación del gen BTK situado en el locus XQ22. Puedes pasar a la siguiente. Gracias. Bueno, después vamos a seguir con enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, sus características es una enfermedad poco frecuente. Hay afectación en la unión fagocítica. El defecto yace en la producción de especies de oxígeno reactivos, que son los ROS, como el anión superóxido. También, a pesar de realizar normalmente quimiotaxis y fagocitosis y degranulación, se caracteriza por sensibilidad a infecciones bacterianas y fúngicas que son recurrentes y recesivas, con formación de granulomas. En la epidemiología, el índice es 1 por cada 250,000 recién nacidos. En América Latina, el 40% de los niños tiene esta enfermedad. En México es el 14%. Esta enfermedad es más común en los hombres y es más probable cuando es en matrimonios consanguíneos. El 70% está ligada al cromosoma X y el 30% es autosómica recesiva. La fisiopatología es originada principalmente por las mutaciones en los genes que codifican 5 de las subunidades de los NAP, oxidasa de los neutrófilos, y provocan distintos efectos dependiendo de las proteínas que se encuentren afectadas. En las EGC se producen por mutaciones que generan pérdida o inactivación funcional de una de las subunidades del complejo NAPS oxidasa, que como aquí pueden ver en un inicio dice que es el complejo enzimático NAPS oxidasa, que esos son como los cromosomas que lo componen, y nada más se ve afectado cuando se une a superóxido y hay una peroxidosa de H y radica hidroxilos, ácido hipocloroso, y esto da como el fin la destrucción del patógeno fagocitado. Bueno, el cambio en el gen CIBB, que codifica el GP91 es de 60% y esta está ligada al cromosoma X. El defecto en el gen NCF1, que codifica para P47 que es el 30%, y esto es autosómica recesiva. Y la mutación en CIBA P22 y NCF2 es igual en P67 NCF4, que es P40 es de 5% y es autosómica dominante. Además de las propiedades microbiosidad directa de los oxidantes reactivos, las activaciones de los NAPS oxidasa de los neutrófilos se asocian con la activación de las proteasas intracelulares, que estas van ligadas van más que nada a la lastasa de neutrófilos, también a catepsina G. También hay liberación de NETs
que también participan en la defensa antimicrobiana del huésped usando la superóxido dismutasa y la miloperoxidasa. El cuadro clínico y el diagnóstico. Clínicamente, las infecciones y los granulomas son los más característicos. El diagnóstico temprano, pues hay más probable de que el paciente sobreviva. Es importante preguntar si hay un antecedentes de los fármacos del paciente. Es más común, como ya fue mencionado, en hombres, si hubo presencia de infecciones graves o inusuales. Es importante saber si hubo consanguinidad, porque este tiene más riesgo de que sea artritis reumática. También hay que saber si hubo reacción adversa a vacuna eh, del tuberculosis. Con frecuencia hay manifestaciones pulmonares que son neumonía. También hay adenitis supurativa, quiste o abscesos en la piel. También hay abscesos en el hígado, osteomielitis o sepsis. Por lo general puede ser concomitantes con manifestaciones autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico o discoide, púrpura, trombocitopenia idiopática, la sarcoidosis, artritis idiopática juvenil, síndrome antifosfolípico, pericarditis idiopática recurrente, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes mellitus, por lo que se requiere la demostración de la actividad defectuosa del NAPS oxidasa de los neutrófilos por medio de las pruebas de diagnóstico. Los sitios frecuentes de las infecciones son pulmones, la piel, los ganglios linfáticos, hueso e hígado. La formación de granulosomas es especialmente importante en los tractos gastrointestinales y genitourinarios. Aquí les dejo un cuadro que son como las manifestaciones clínicas de esta enfermedad para que lo vean. Después vamos con síndrome de hiper-IgM. Esta enfermedad se caracteriza por niveles normales elevados de inmunoglobulina M, que es IgM, y disminución de los niveles o ausencia de otra inmunoglobulina. Como resultado, las personas son más susceptibles a las infecciones bacterianas. Aquí IgG, IgA, IgE se van a ver disminuidas, mientras que IgM se va a ver aumentada hasta 10 miligramos por mililitro, y normal sería 1.5 miligramos por mililitro. Esta se hereda como trastorno recesivo y es ligado igual al cromosoma X. Se ve afectado las células plasmáticas secretoras de IgM, las infecciones similares a la hipoglobulinemias. En el síndrome de hiper-G como sabemos, es un trastorno de inmunodeficiencia primaria que puede heredarse de las formas siguientes, como trastornos ligados al cromosoma X, es decir, como una inmunodeficiencia hereditaria debido a una mutación del gen X. Los trastornos vinculados al cromosoma X suelen presentarse únicamente en los varones como trastorno autosómico recesivo, es decir, que para presentarlo se necesitan 2 genes de las enfermedades, uno de cada progenitor. Aquí va a haber
va a ser más propenso a las infecciones por el hongo Pneumocystis jirovesi. Esta cuenta con concentraciones elevadas de anticuerpos, neutrófilos, plaquetas y eritrocitos. Bueno, esto sería todo. Espero y lo hayan entendido. Y si no, pues nos vemos la clase para contestar sus dudas.